Muy bien, avanzamos entonces con el libro de Daniel en este módulo. Daniel fue llevado cautivo con sus amigos, está allí en Babilonia, está en una tierra conocida, siendo un adolescente, lejos de su familia, lejos de su círculo de influencia, sus autoridades. Él está allí, llevado cautivo con otros muchos chicos. Se mencionan aquí cuatro en la Biblia: Daniel, Misael, Ananías y Azarías. Entonces el rey, en su búsqueda de lograr que estos jóvenes sean sumisos y obedezcan, les cambia el nombre a ellos y les pone nombres que son nombres que tienen que ver con su religión, su forma de ver la vida, ¿no? Entonces Daniel, te dije que significaba Dios es mi juez, pero le cambian el nombre por Belsasar, que realmente era un nombre pagano, que tenía que ver con la deidad de los babilónicos. Ananías significaba Jehová ha favorecido, Jehová ha favorecido. Misael significaba quién es como Dios. Y Azarías, Jehová ha ayudado, Jehová ha ayudado. Pero le cambian los nombres y ya tienen que ver nombres con deidades y con la religión de ellos. Los amigos comenzaron a llamarse, o pasaron a llamarse Sadrach, Mesach y Abednego. Y ellos quieren robarle la identidad a estos jóvenes, quieren que no se identificaran más con Dios y con el pueblo de Dios. Intentaron hacerlo, pero no pudieron. Porque vamos a ver que ellos siempre tuvieron en cuenta a Dios, al Señor. Y de hecho, Daniel es llamado Daniel en casi todo el libro. Solamente una vez lo llaman Belsasar, pero realmente el resto del libro lo llaman Daniel porque él mantuvo su identidad como sabiendo que Dios es mi juez. Dios es mi juez. Entonces están allí y el rey, aparte de cambiar la identidad por el nombre, también quiere cambiar la identidad por la dieta y les quiere dar de su comida, que era una comida dedicada a los dioses de Babilonia. Entonces Daniel y sus amigos hablan con el encargado, con el jefe de los eunucos, y le dice: mira, te pido lo siguiente, mira, no me des de esa comida, porque él propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Dijo: dame por favor agua y legumbres, agua y legumbres. Entonces este hombre no quería, porque decía: no, mira, te vas a adelgazar, van a estar pálidos, van a estar realmente demacrados, no puedo hacer eso y el rey me va a matar. Y Daniel dijo: no, hagamos la prueba por 10 días. Después de 10 días, entonces su rostro pareció mejor que el de los otros muchachos y llegaron a un acuerdo. Entonces, ¿qué pasaba? Este jefe se llevaba la comida, que la porción dedicada para estos cuatro, y a los cuatro les daba agua y legumbres. Y realmente ellos fueron creciendo en sabiduría y en gracia, tanto así que dice que el rey no encontró a ningún otro con más sabiduría y más gracia que ellos y los exaltó sobre los demás. Capítulo 2 dice que Nabucodonosor tuvo un sueño, que realmente ese sueño lo perturbó mucho, y entonces llamó a todos los sabios, los magos y los sabios allí de los caldeos, y les dijo: bueno, tuve un sueño y necesito que ustedes me den la interpretación. Entonces dijeron: bueno, ¿qué soñaste? Dijo: no, no les voy a decir nada, ustedes tienen que decirme el sueño y también la interpretación. Pero rey, eso es imposible. Bueno, si no me dan la interpretación del sueño, entonces voy a matarlos a todos. Y no podían. Tú cuando querías ya matarlos a todos, entonces, en ese momento, le informan a Daniel lo que estaba pasando y Daniel dice: no, por favor, esperen, no maten a nadie más, yo voy a interpretar el sueño, pero denme un poco de tiempo. Daniel va, junto con sus tres amigos, oran a Dios y Dios le revela el sueño a Daniel. Daniel se presenta delante del rey y le dice que había soñado el rey y le da obviamente la interpretación. ¿Cuál era el sueño del rey? Bueno, el rey había soñado con una estatua gigante, majestuosa, pero con ciertas características particulares y especiales. ¿Cuáles eran las características? Bueno, comenzando porque dice que era una gloria muy sublime, aspecto terrible, pero la cabeza era de oro fino, cabeza de oro fino. Su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estaba mirando la imagen cuando de repente vino una piedra cortada no con mano y dio la imagen en sus pies de hierro y de barro y la desmenuzó. Y allí se hizo un gran monte que llenó toda la tierra. Bueno, un sueño interesante, particular, pero ¿qué significaba? Entonces el mismo Daniel le da la expresión a Nabucodonosor, le dice lo que significaba. Dice: esto significa los cuatro imperios,
el imperio, partiendo del imperio babilónico y después los tres que van a seguir después de él. Entonces, el imperio babilónico es representado por la cabeza de oro, ya que era un imperio muy majestuoso. Como te dije antes, era un imperio rico aún en cultura y en conocimiento. Un imperio que realmente era majestuoso, majestuoso. Después de ese imperio va a venir otro imperio, dice Daniel, que va a ser de menor valor. Y se refiere al imperio medo-persa que vino después de Babilonia, que representa la plata. Después lo siguiente es el bronce y se refiere al imperio griego. Y enseguida lo último es el imperio romano, que va a ser hierro. Y al final, hierro mezclado con barro. Bueno, ¿cómo podemos identificar esto? Bueno, en primer lugar por la historia, ¿no? El imperio babilónico estuvo desde el año 605 hasta el año 539 a.C. Antes de 605, los imperios que gobernaban el mundo eran otros. Era Asiria y Egipto. Pero en el 605 hubo una batalla entre Babilonia, Asiria y Egipto, y allí Babilonia derrotó a Asiria y Egipto y quedó como la nación, como realmente el imperio más grande, el que iba a gobernar a partir de ese momento el mundo conocido. Cuando termina el año 539, que está relatado en Daniel capítulo 5, y entonces comienzan a gobernar el nuevo imperio, que es el imperio medo-persa, una alianza entre ellos. Y ellos gobernaron del año 539 hasta el año 331 a.C. Después de ellos surge un nuevo imperio, que es el imperio griego, bajo Alejandro el Grande, que él gobernó del año 300, o el imperio griego del año 331 hasta el año 168 a.C. Cuando muere Alejandro, muy jovencito, el imperio se divide realmente en 4 cabezas y que comienzan a gobernar. El año 168 a.C. toma el poder del mundo Roma y realmente mantuvo ese imperio, se estima que hasta el año 476 después de Cristo, aunque aún hoy en día hay vestigios desde ese imperio romano. El derecho romano, por ejemplo, es algo que se usa mucho. Así que bueno, a nivel cultural, la religión romana, bueno, es un imperio que sigue allí como una mezcla. Pero en algún momento va a llegar la piedra cortada no con mano y va a desmenuzar también ese imperio romano. También lo va a desmenuzar y lo va a destruir por completo. Bueno, pasa ese episodio, entonces de Nabucodonosor. Nabucodonosor dice, bueno, se da cuenta que realmente Daniel es un gran hombre. Si bien Daniel dejó claro, no es por mí lo que voy a decir, sino porque Dios me lo reveló. Entonces Nabucodonosor dice, bueno, el Dios tuyo es Dios de dioses y Señor de los reyes, y revela los misterios para que yo pudiese conocer este misterio, dice Nabucodonosor. Entonces, bueno, nuevamente Daniel es exaltado junto con sus amigos y puestos en eminencia. En el capítulo 3, Daniel no aparece en esta escena, aparecen sus 3 amigos, porque el rey se quedó con la idea de esa imagen grande y majestuosa y decía hacer una estatua también en honor a sí mismo. Y en esa estatua en honor a sí mismo, entonces él da una orden de que al sonar cierto número de instrumentos que se van a repetir varias veces, la gente tiene que postrarse delante de la imagen, pero obviamente los 3 judíos no iban a hacerlo. No iban a postrarse delante de la imagen. Entonces alguien va y le cuenta al rey, mira, rey, estos 3 no quieren inclinarse. El rey había dado una orden que el que no se inclinase iba a ser arrojado al horno de fuego. Entonces el rey los llama y enojado dice, bueno, les doy una última oportunidad. Al sonar los instrumentos tienen que inclinarse delante de mí. Pero entonces llega el capítulo 3, versículo 16, dice, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Y aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos, oh rey, y nos librará. Y si no, dice, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces el rey se enojó muchísimo, y no solamente que estaba dispuesto el horno de fuego, sino que pidió que lo calentaran 7 veces más, y tanto que cuando fueron a arrojar a los muchachos allí en el horno, dice que los que lo fueron a arrojar se quemaron por el calor que hacía. Estaba muy, muy,
demasiado hirviendo el horno, estaba demasiado caliente. Pero de repente el rey está mirando y dice, ¿no echamos a 3? Así. Bueno, yo veo 4 que están paseando en el horno. Y dice, y el cuarto tiene semejanza a hijo de los dioses. Es decir, la presencia del Señor allí con ellos para librarlos. Entonces los sacan del horno de fuego y dice la escritura que no tenían ningún tipo de quemadura, ni siquiera tenían olor a humo. O sea, Dios se había cubierto de una forma tan especial que habían sido totalmente protegidos. Y ahí nuevamente el rey exalta al Señor, el Dios verdadero, y da un decreto de que nadie podía blasfemar a ese Dios porque era un Dios que realmente era sobre todos los demás dioses. Capítulo 4, Nabucodonosor tiene un sueño también de un árbol frondoso en el cual venían las aves y se posaban sobre él, pero en un momento el árbol es cortado y entonces él pide interpretación y Daniel no quería decírsela, pero dice, bueno, dime la interpretación y dice, bueno, ese árbol eres tú, rey, has crecido mucho, de una forma tremenda. Pero dice Daniel, si no reconoces que todo lo que tienes es porque Dios te lo dio, va a ser cortado y va a ser humillado, vas a estar como una bestia delante de Dios. Así que yo te aconsejo, dice Daniel, que por favor te humilles delante de Dios y reconozcas que Él es el Altísimo. Pero dice Daniel que pasado un año, el rey estaba allí observando su reino y dijo, esa es la gran Babilonia que yo edifiqué, dice él. Y entonces en ese momento viene la orden y el rey fue humillado porque no reconoció al Señor, que es el que da la oportunidad de que alguien sea grande o majestuoso. Y dice que a partir de ese momento el rey perdió su cordura y comenzó a ser como un animal. Le creció el pelo y las uñas y se alimentaba solamente de hierba y se bañaba con el rocío del campo. Hasta que pasaron 7 tiempos. 7 tiempos. Es decir, basado en la profecía de Daniel, 7 años. Hasta que reconoció que Dios es el Altísimo, es el soberano Dios. Y entonces ahí su razón le fue de vuelta. Y dice Nabucodonosor, no hay nadie que le pueda llegar a decir a Dios, ¿qué haces? Porque Dios es totalmente soberano. Él es soberano. Y Él puede humillar a quien Él quiere. Capítulo 5 es la caída de Babilonia. Han pasado los años. Hay otro rey, el rey Belsasar, que realmente él comienza a utilizar las copas que eran del templo del Señor y los usa para beber él y sus concubinas. Y de repente aparece una mano en la pared, una escritura, y el rey queda pálido, no sabe qué significa eso, no sabe cómo interpretarlo, nadie le puede decir. Entonces viene la reina y le dice, mira, nos dio de tu padre, había aquí un hombre que podía interpretar sueños. Llaman a Daniel y Daniel le da la interpretación. La escritura decía, Mene, Mene, Tekel, Uparsin, y la interpretación es que el reino había sido pesado en balanza, había sido hallado falto, o sea, tenía una medida que era falsa, y por lo tanto los persas iban a tomar el reino. Y eso fue lo que pasó aquella misma noche, cuando dice la Biblia que los de Media y los de Persia tomaron el reino y allí comenzaron el nuevo imperio. Esto fue hacia el año 539 antes de Cristo. Viene el nuevo imperio, Daniel, viene el capítulo famoso que se llama el Foso de los Leones. En el capítulo 7 Daniel tiene un sueño que tiene mucho que ver con la visión del rey del capítulo 2, con también los 4 imperios, pero también mostrando cómo los 4 imperios iban a ser derrotados finalmente. Yo te animo a que sigas estudiando aquí en online, porque cuando ves la materia de Daniel vas a poder deleitarte de ver la exactitud de la profecía bíblica, aún mencionando al anticristo, mencionando también lo que va a ser el imperio romano resurgido y cómo el Señor lo va a derrotar cuando venga realmente finalmente para establecer su reino. En capítulo 9 está la famosa visión de las 70 semanas de Daniel, en el cual también presenta con exactitud el momento en el cual el Señor entró en Jerusalén para dar su vida por todos nosotros, y también menciona en cuanto al anticristo y la tribulación y gran tribulación.
Así que es fascinante poder estudiarlo con tiempo. Así que por favor seguí estudiando y cuando llegues a Daniel te vas realmente a deleitar en conocer acerca de esto. Y termina la profecía de Daniel hablando acerca de un mensaje para el tiempo del fin, en el cual habla acerca de la resurrección y le dice a Daniel, Daniel, cuando llegue el tiempo te vas a levantar y vas a recibir también tu premio, tu recompensa por haber sido un hombre tan fiel, que comenzó cautivo siendo un niño, un adolescente, y terminó ya siendo muy anciano, pero siempre fue fiel a Dios y siempre fue fiel a la palabra de Dios. Siempre, siempre. Así que bueno, como datos curiosos, hay en las excavaciones que se han hecho, se han encontrado muchas cosas interesantes. De lo que se encontró algo llamado el cilindro de Nabónido. Y el cilindro de Nabónido da cuenta de los reyes de Babilonia. Y obviamente está mencionado Nabucodonosor y también está mencionado varios de Belsasar entre ellos, o sea, dando certeza a la profecía de Daniel. Los muros de Babilonia realmente eran una cosa muy majestuosa, con 27 metros de ancho, 80 metros de alto, y quizás también mucha profundidad, pero bueno, aún así fue conquistado por los medos y los persas, que llegaron allí a invadir en su momento el reino, ¿no? Así que, bueno, esa es la historia, digamos, del libro de Daniel. Mucha profecía, mucha exactitud, tanto que hay gente que por ahí cuestiona el libro de Daniel por la exactitud que tiene justamente. Pero bueno, eso es así siempre. Bueno, comenzamos la nueva sección que son los profetas menores, y allí vamos a encontrar a Oseas. Y Oseas tiene una historia también muy particular, ¿no? Oseas significa Jehová salva, y fue el último profeta del reino del norte. Último profeta del reino del norte. El escritor es Oseas, fue contemporáneo de Amós, de Isaías y de Miqueas. La palabra clave es volveré, que es una palabra mencionada 15 veces en este libro. El versículo clave es 1:10, 1:10, que dice: con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. El mensaje de este libro hermosísimo es el amor de Dios manifestado al restaurar a los apartados. El amor de Dios manifestado en restaurar a los apartados. Y como te dije, aquí comienza la sección de los profetas menores. Son los últimos 12 libros del Antiguo Testamento. Y allí vamos a ver a Oseas, que va a dar un mensaje a través de su propia vida. ¿Por qué? Porque Dios le da una orden a Oseas, siendo profeta de Dios, dijo que se casara con una mujer inmoral, una mujer fornicaria, que era Gomer. Y tenía que casarse con ella. Entonces, Oseas se casa con ella, y después de casarse con ella, tienen varios hijos. El primer hijo se llamó Jezreel, que significa juicio venidero, el juicio viene. Lo Ruama, que significa no amada, y Lo Ami, que significa no pueblo mío. Y allí el Señor está dando un mensaje a través de esta historia, y anunciando que iba a venir el juicio y que realmente Israel iba a ser considerado como no amado o como no su pueblo. Pero Dios promete que va a haber restauración. En un momento, la esposa de Oseas, Gomer, se cansa de su esposo y vuelve a sus antiguos pecados, a sus antiguas andanzas. Y Dios le dice a Oseas que vaya y la busque y la vuelva a tener como esposa. Pero ya en ese momento Gomer ya era una esclava, entonces tiene que ir a Oseas y comprarla, para decirle, mira, yo te sigo amando y sigue siendo mi esposa. Con ese mensaje Dios dijo, bueno, Israel me va a ser infiel, vez tras vez va a ser infiel, pero yo voy a comprarlos por precio, el precio de la sangre preciosa de Cristo. Y le va a decir, bueno, sigue siendo mía, sigue siendo mía. Bueno, continuaremos, si Dios quiere, en el próximo módulo, viendo un poquito más de detalles en cuanto a este libro de Oseas. Que Dios te bendiga.